Muy bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial con motivo de estar conmemorando el 52 aniversario de la fundación de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y me acompaña Hugo García, también del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN. Le voy a dar los micrófonos para que presente a nuestro invitado y comience la entrevista. Adelante, compañero Hugo. Micrófono, por favor. Correcto. Exacto. Gracias, Alonso. Mi nombre es Hugo García, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN. Y en esta ocasión, pues, estaremos conversando con el compañero, ¿verdad? Veterano de guerra, lisiado de guerra, con el compañero Darío Sánchez, sobre el tema precisamente que nos convoca, que es el 52 aniversario de la gloriosa Fuerza Popular de Liberación, FPL. Pero antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN y especialmente a los compañeros que nacieron en la Fuerza Popular de Liberación, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. No se les olvide suscribirse, es importante, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar pues, dándole la bienvenida a compañero Darío Sánchez y le vamos a pedir que se presente para conocer un poco de su trayectoria y sus funciones en la actualidad con el partido, ¿verdad? Así como también con la comunidad, y envíe también un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen a esta hora. Adelante, compañero Darío. Gracias, Hugo. Gracias, Alonso. Contento de verlos y de poder saludar, pero también de poder hacer llegar el saludo pues, y el mensaje a los demás compañeros que nos escuchan, ¿verdad? Mi nombre es Darío Sánchez, soy el responsable del área de organización e incidencia de nuestra Asociación de Lisiados de Guerra aquí en El Salvador, ALGES. Además, represento a los lisiados, pues, veteranos de guerra en la junta directiva del Instituto de Veteranos. Gracias ahí por tu presentación. Y vamos a ver, vamos a ir entrando en materia. Tenemos, como decíamos, verdad, el tema central. Nos gustaría, pues, en esta ocasión, verdad, conmemorar, verdad, y honrar la memoria, verdad, de los héroes y mártires que en la lucha, en este proceso por la democracia, ¿verdad? La lucha armada, la confrontación armada que tuvimos, ¿verdad? Y que aún prosigue, pero, ¿verdad? Ya en el aspecto social y político. Y entonces nos gustaría que nos pusieras ahí en contexto en cómo surgieron las FPL, ¿verdad? A qué se debió, ¿verdad? Y en efecto, cómo era su composición, ¿verdad? Incluso pues tenemos que pensar en a qué se debió, digamos, su exitoso papel, ¿verdad? En el trayecto, en el desarrollo pues histórico de nuestro proceso. Darío. Bueno, tú me dices cuándo arranco entonces, o si ya se puede. Sí, ya puede, adelante. Vaya, mira, el 1 de abril de 1970 surgen las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, Farabundo Martí, ¿verdad? Yo en lo personal me incorporé al esfuerzo de lucha en mayo de 1977, ¿verdad? En el 70 yo apenas tenía 8 años de edad.
pero pues tuve oportunidad de conversar con uno de los fundadores, ¿verdad? Y lo poco que uno ha ido leyendo también ahí, pues nos hemos ido haciendo, ¿verdad? La idea de cómo fue la época germinal de la organización, ¿verdad? Sabemos que 7 compañeros son los que fundaron la organización, ¿verdad? Y que ya en 1972, por ejemplo, los combanos nuestros sostuvieron uno de los primeros combates en los planes de Renderos contra elementos de la Guardia Nacional. Ahí tuvimos las primeras 2 bajas y además la primera requisa de 2 rifles G3, ¿verdad? Entonces, y bueno, la organización surge, ¿verdad? Producto de las dictaduras militares que se venían sucediendo en el país. Si no queremos retroceder mucho, pues a partir de 1932, ¿verdad? La organización surge desde un momento como una organización político-militar cuyo eje de lucha pues es la lucha armada, ¿verdad? Los fundadores valoraron y analizaron que los espacios políticos y los procesos electorales estaban viciados y que eso estaba cerrado y que no quedaba más pues que irse a la lucha con las armas en la mano, ¿verdad? Inicialmente, pues ese es el eje, ¿verdad? Con el que surge la organización. Y luego se plantea una estrategia de toma del poder a través de impulsar una estrategia de guerra popular prolongada, ¿verdad? En la que se planteaba que es el pueblo el que tenía que hacer su lucha y su revolución, ¿verdad? Para llegar a conquistar espacios democráticos, pues, y la construcción de una sociedad más justa, ¿verdad? Desde el momento, pues, la organización surge, insisto, ¿verdad? Como una organización político-militar cuyo eje de lucha es la lucha armada, ¿verdad? Yo en lo personal, ya te decía, me incorporo en mayo del 77 cuando se da la toma de tierra Miriam Rodríguez en el cantón Los Platanares, 2 kilómetros al sur de Zacatecoluca, pues, y ya en ese momento la organización tenía 7 años de desarrollo, ¿verdad? Ya habían habido operaciones como esa operación que hablaba, pues, en la que se requisaron los primeros 2 rifles G3, ¿verdad? Y ya se había generado un poderoso movimiento de masas que estaba en la calle disputando los espacios, el Bloque Popular Revolucionario con todas sus organizaciones estudiantiles, sindicales, el magisterio, pues, ¿verdad? Las vendedoras de los mercados y los pobladores de los tugurios. Entonces, eso también nos da una idea de la composición de lo que la FPL desde un primer momento tenía, ¿verdad? Se había diseñado una alianza obrero-campesina que se planteaba que era el motor, ¿verdad?, de la revolución en El Salvador. Y entonces la composición de la organización en su mayoría era, pues, campesinos, ¿verdad?, estudiantes, pobladores de los tugurios, vendedoras de los mercados, ¿verdad?, y unos cuantos de extracción obrera, pues ya que el país en ese momento no era un país industrializado, ¿verdad? Y la clase obrera como tal, pues no estaba desarrollada como en otros países, ¿verdad? Entonces eso es más o menos el inicio, pues, ¿verdad? Y yo decía, por ahí conversando con otros compañeros, ya en 1975, la FPL como tal, ya teníamos lisiados de guerra, ¿verdad? Y eso lo menciono porque la ley de veteranos que se aprueba arranca, ¿verdad?, a darnos beneficios y reconocimiento a partir del 1 de enero de 1980, ¿verdad? Gracias, Darío. Primeramente, yo quiero hacerte un reconocimiento público por todo el gran esfuerzo que tú has hecho y que sigues haciendo. Yo reconozco tu trabajo. Soy una persona que tiene, bueno, una cantidad de tareas y que no claudicas, y eso nos moraliza. Yo he tenido la oportunidad y tengo el honor también de ser parte de ALGES, la organización que tú representas y a la que tú le dedicas mucho tiempo. Y quiero aprovechar, Darío, a través de tu persona, enviar también un gran abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas lisiadas y lisiados de guerra, porque sobre ese fundamento que sustenta todo este proyecto político en el que nosotros se nos va la vida soñando con un futuro mejor, con una sociedad diferente, y que tengan ellos por seguro de que
no vamos a desmayar por mantener viva la memoria histórica para reconocer ese legado, para reconocer todo ese sacrificio, y vamos a seguir haciendo lo posible, lo humanamente posible, porque ellos sigan gozando de los derechos. Y lo mismo a los excombatientes del FMLN. Pero Darío, yo quisiera preguntarte cómo, bueno, tú te incorporaste muy joven a las luchas, ya nos decía, las condiciones eran completamente diferentes, vivíamos una dictadura militar, era una vida llena de peligros, pero también en esos peligros, o sea, al exponer la vida por algo tan sagrado, por algo tan noble que es el sueño de liberarse, cuéntanos alguna de tus experiencias, Darío, en las que tú viviste momentos difíciles, pero que a la vez fueron gloriosos en tu lucha de la FPL. Fíjate que, bueno, yo te hablaba que en la fase germinal de la organización, en 1972, en términos militares, pues requisamos las primeras 2 armas de guerra, ¿verdad? A mí me tocó en 1979, por ahí por septiembre, octubre, ¿verdad? Realizar, por esos azares del destino, pues la segunda requisa de armas de guerra, ¿verdad? Y recuperamos 8 rifles G3 a la Guardia Nacional cuando las estructuras de la organización, pues, eran comandos urbanos y pequeñas unidades, ¿verdad? En el territorio nacional, conocidas como guerrilla suburbana, ¿verdad? Entonces, imagínate para nosotros, ¿verdad? Cipotillos de 17 años, recuperar 8 rifles C3 en septiembre de 1979, precisamente a la Guardia Nacional, ¿verdad? Para nosotros eso fue, en términos así bien salvadoreños, vea, un levantón, ¿verdad? En el momento de lucha que nosotros vivíamos, a tal extremo, pues que el Frente Paracentral de donde yo provengo, ¿verdad? Que hasta ese momento disponíamos de un G3, un par de carabinas, un rifle Valmet, ¿verdad? Un par de checos, ¿verdad? Con esa requisa de esos rifles, nosotros, ahora pues que uno lo ve, ¿verdad? Con varios años de distancia, nos envalentonamos y empezamos a realizar una cantidad de emboscadas a efectivos de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En condiciones inferiores, pues, porque te decía, por ejemplo, una escuadra de 5 con un rifle G3, una subametralladora, un par de carabinas, un checo, revólveres y pistolas, ¿verdad? Emboscar a convoyes de la Fuerza Armada en ese momento, ahora que uno lo ve, ¿verdad? Con varios años de distancia, hormiguea la espalda y da miedo, pues, pero en aquel momento nosotros no pensábamos en eso, sino pensábamos en el esfuerzo y en la contribución que estábamos haciendo, ¿verdad?, al proceso de lucha en el país. Eso, por un lado, ¿verdad? El mismo desarrollo de la organización como tal, fíjate que de cara a la ofensiva del 10 de enero de 1981 en el volcán Chinchontepeque, nosotros teníamos una cantidad considerable de batallones entrenados y formados, vea, de hombres y mujeres jóvenes que se habían incorporado y habían abrazado el proceso de lucha, pero no teníamos armas, ¿verdad? No teníamos las armas suficientes y fuimos a combatir, en el caso del Paracentral, combatimos en Zacatecoluca, San Vicente, Tecoluca, a nosotros nos tocó en Villa Victoria en ese momento y en San Isidro Cabañas, ¿verdad? Y combatimos casi un par de días, ¿verdad? En esas condiciones inferiores, ¿verdad? Pero como yo escribo a veces, en ese momento nosotros teníamos superávit de moral, de convencimiento y de conciencia política de lo que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Darío, por esa explicación. Es importante, ¿verdad? Recordar a la gente que en estos momentos, digo, que esta es una transmisión, ¿verdad? Del Frente Intercontinental, ¿verdad? El canal oficial para la militancia en el exterior. Y estamos precisamente aprovechando el compañero Darío que está pues allá en el interior del país y para que en el exterior nos enteremos, ¿verdad? De lo que fue, de lo que significa, ¿verdad? El 52 aniversario de la CFPL. eh, y es glorioso recordar, pues sí, lo que tú ya decías, ¿no? Momentos especiales que significaron victoria. Eh, y precisamente en el lado contrario, o mejor dicho, al otro lado de la moneda tenemos
los momentos también en que nuestra militancia y la membresía pues sufrieron reveses, donde pues tenemos nosotros que recordar el sacrificio, ¿verdad? De tanto compañero y compañera, ¿verdad? Y nos gustaría que, pues nosotros hemos leído un poco de tus relatos en las redes, pero que también, ¿qué evento te gustaría mencionar, pues, donde hubo lujo, pues, de sacrificio y heroísmo por parte del pueblo salvadoreño? Si lo vemos de esa manera, conversando de manera general sobre el esfuerzo político-militar de la FPL como tal, vos sabes que la Cuarta Brigada del Paraíso, pues la aniquilamos 3, 4 ocasiones, ¿verdad? En el caso del Frente Apolinario Serrano, el Frente Norte, pues Chalatenango, a los compañeros allá entraron a esa brigada y ahí participaron los batallones que nosotros habíamos formado en el volcán Chinchontepeque también, ¿verdad? Ahí estuvo el Ernesto Morales Sandoval, ¿verdad? El SA-7 y el X-21, el K-93, que eran los batallones de Chalatenango, ¿verdad? Pero en el Paracentral como tal, con una condición bastante difícil geográfica, el aniquilamiento, por ejemplo, de 3 compañías en la finca Siete Joyas, vea, que se dio el 19 de abril de 1983, marca, ¿verdad? Un hito en la lucha guerrillera en el Frente Paracentral. Bueno, pero si queremos retroceder, por ejemplo, la voladura y destrucción del Puente de Oro, vea, que se dio el 15 de octubre, ¿verdad? De 1981. Que pone el enfrentamiento entre las fuerzas guerrilleras y las fuerzas del gobierno en una situación bastante diferente, pues porque hasta ese momento no nos creían capaces de realizar ese tipo de operaciones, ¿verdad? Y luego en el volcán Chichontepeque, por ejemplo, después de 1980, vea, el gobierno y sus Fuerzas Armadas dejaron una cantidad considerable de posiciones en las que habían de pelotones hasta compañías, ¿verdad? Y entonces todas esas posiciones fueron atacadas y aniquiladas en 1983, 84, 85, ¿verdad? Y con la recuperación considerable de armamento de guerra y la captura, pues, de prisioneros, ¿verdad? De guerra, a los cuales, por supuesto, se les respetó la vida y fueron entregados a la Cruz Roja Internacional y a la Iglesia Católica como tal. Entonces, de haber partido, ¿verdad? De pequeños núcleos o de lo simple a lo complejo, cuando como organización no se era, ¿verdad? Se partía de cero, pues, ¿verdad? Haber llegado a crear, a contribuir a la creación de un ejército guerrillero poderoso, ¿verdad? Con capacidad para penetrar y aniquilar una brigada, por ejemplo. Entonces, ese es parte del esfuerzo que había que reconocer, ¿verdad? A los combatientes de la FPL. En las demás organizaciones hicieron lo suyo, por supuesto, pues, pero como estamos, ¿verdad?, conmemorando, ¿verdad?, los 52 años, la composición de la tropa guerrillera de la FPL, ¿verdad?, en su mayoría campesinos, ¿verdad?, unos cuantos estudiantes, ¿verdad?, hombres y mujeres, y pues haber resistido y habernos puesto en esas condiciones, ¿verdad? Contrario a lo que decían, pues que el gobierno en su momento decía que eran asesores, ¿verdad?, de otros países los que estaban dirigiendo la guerra acá, ¿verdad? Los mejores jefes, mandos y comandantes de las FPL se formaron en el Chinchontepeque y en Chalatenango, ¿verdad? Esas fueron las mejores escuelas que se hicieron en la Ángela Montano, ¿verdad? Y en el Frente Occidental Feliciano Ama, ¿verdad? Esa fue la escuela por la que se pasó. Y yo en lo personal, pues, entré por la Cayetana en agosto del 77 y desde entonces, pues, estuve en esa zona y me identifico, ¿verdad?, con el volcán Chinchontepeque y lo menciono bastante en lo que yo escribo porque ahí se generó una especie de hombre y mujer con pensamiento colectivo que abrazó la lucha armada cuando no creíamos muchos no creían que eso fuera posible en El Salvador, ¿verdad? Darío, cuando tú nos mencionas toda todo ese gran heroísmo, yo te digo que tuve la oportunidad también de estar en los frentes y conozco, digamos, el sacrificio que se hizo, pero todo ese heroísmo del colectivismo que tú nos hablas,
digamos, la importancia que tiene de unificar las fuerzas contra un enemigo común. En este caso, yo realmente, como tú dices, al verlo desde la distancia, uno se le eriza la piel porque sabe de que estaba enfrentado a uno de los ejércitos más armados quizás de Latinoamérica en ese momento. Porque tenía un suministro de armas y de dinero de parte del imperio más grande del mundo en ese momento. Y, o sea, que había una inversión, bueno, varía, pero algunos aseguran de que era $1 millón diarios que se gastaban en armas, en bombas, en metralla. Entonces, y el pueblo salvadoreño lo resistió con gloria, lo resistió y fue capaz de derrocar esa dictadura militar. Darío, me gustaría preguntarte tú, ¿cómo viviste? Porque recién se conmemoraron el 30 aniversario de los acuerdos de paz. Porque esto yo creo que es importante decirlo, de que la guerra no fue algo que se buscó, sino que fue una necesidad que se le impuso al pueblo salvadoreño a organizarse y defenderse contra la represión, porque estaba en juego la vida. O sea, si no te organizabas, eras hombre muerto. Entonces, y fue la capacidad organizativa, la creatividad y la solidaridad internacional la que permitió crear una resistencia de hierro que tuvo la capacidad de desmontar a una de las dictaduras militares más largas, más fuertes que haya tenido Latinoamérica. Pero ya llegando a los acuerdos de paz, que fue como todos estos grandes esfuerzos que hicieron, fue empujando a buscar la racionalidad de todo el problema y buscar la solución de manera civilizada. ¿Cómo viviste los acuerdos de paz? ¿Qué sensación te trae ahora cuando lo recuerdas a la distancia? Fíjate, Alonso, que en el 92, cuando se firmaron los acuerdos de paz que le puso fin al conflicto armado, yo estaba recibiendo tratamiento médico precisamente en Suecia, ¿verdad? En el hospital regional de la ciudad de Linköping. Ahí estábamos, ¿verdad? Habíamos un grupo como de unos 40 heridos de guerra de las 5 organizaciones del FMLN y ahí nos estaban tratando, ¿verdad? Y entre nosotros habían sentimientos encontrados en ese momento, ¿verdad? Porque nosotros en lo personal, los combatientes de la FPL, nos incorporamos, ¿verdad? Nos formamos para la toma del poder a través de las armas, ¿verdad? Y luego nos formamos para desarrollar la sociedad, ¿verdad? Para desarrollar el país, ¿verdad? Entonces, el sentimiento encontrado en ese momento era que por un lado estábamos contentos de que la guerra llegaba a su fin, pues, pero entendíamos que no habíamos logrado el objetivo que era la toma del poder por las armas, ¿verdad? Sí entendíamos que lográbamos desmontar la sociedad militarizada, ¿verdad? La dictadura, estábamos reduciendo a la Fuerza Armada en tamaño, los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, la Policía de Escena y la Policía Nacional desaparecían, ¿verdad? Íbamos a crear una nueva Policía Nacional Civil y otras instituciones, ¿verdad? Para darle un nuevo rumbo al país. Así lo vivimos nosotros en ese momento. Yo en lo personal estaba bastante molesto y un tanto decepcionado a tal extremo que cuando me hicieron llegar los documentos para inscribirme en los programas para los combatientes aquí en el país, me rehusé, ¿verdad?, a entrar en esos programas de apoyo porque dije, bueno, nosotros no nos incorporamos, ¿verdad?, por cuestiones materiales, sino que estábamos más allá de eso. Y no sé, pues, ¿verdad? Todavía no puedo decir si esa posición en ese momento fue acertada o no, ¿verdad? En todo caso, yo pues desde mi posición sencilla, humilde si se quiere, ¿verdad? Sigo dando mi aporte en lo que yo considero, ¿verdad? Que es conveniente hacerlo, ¿verdad? Para seguir impulsando los procesos de lucha y desarrollo del país, a la vez que estamos apoyando a los compañeros que lo necesitan, siempre y cuando uno esté en condiciones de hacerlo, pues, ¿verdad? Entonces, el 16 de enero, ¿verdad? Cuando se firman los acuerdos de paz, teníamos los sentimientos encontrados, ¿verdad? Y de ahí empezamos un proceso para
entender lo que había pasado, ¿verdad? Yo estuve activo en el movimiento de solidaridad allá en Suecia para El Salvador, y aproveché también, ¿verdad? Para al final, pues, haciendo la suma de lo que estudié allá, estuve 8 años en una universidad sueca estudiando, ¿verdad? Y luego, pues, hice el intento de retornar a El Salvador con la intención de que lo poco que había aprendido allá, venir a ponerlo aquí al servicio de los compañeros, y eso es lo que yo creo que estoy haciendo, ¿verdad? Y bueno, el 16 de enero de este año, nosotros salimos a marchar aquí en San Salvador, ¿verdad? A conmemorar los 30 años, ¿verdad? De la firma de los acuerdos de paz, porque, pues sí, independientemente de lo que pasó y por qué pasó, ¿verdad? Los combatientes que llevamos la historia en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque ahí tenemos las lesiones, le damos un significado diferente, pues, ¿verdad? A esa fecha, ¿verdad? Y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Independientemente de las condiciones, porque nosotros creemos, vea, que esa fecha significó arrancar un tanto con una mentalidad diferente, ¿verdad? En El Salvador. Gracias, Darío. En efecto, es importante lo que acabas de decir, ¿no? La máxima, pues, de que los acuerdos de paz llevan precisamente, ¿verdad? El sello de ese sacrificio, ¿verdad? De tanto compañero que lo dio todo, por el todo. En ese sentido, bueno, recordarle, decirte que nos están escuchando, ¿verdad? Nos están viendo de varias partes del mundo, ¿verdad? Ujú. Tenemos aquí a Roquín Jaroz. Saludos cordiales, dice a todos los del Frente Intercontinental. No nos dice de dónde escribe. De simpatizantes del FMLN, dice 52 años de la fundación de las FPL. Carmen Hernández nos dice, vivan las FPL. Saludos, Darío. Bueno, vos sabés de dónde nos escribe. Luego, también del colectivo de allá de Milán, Italia, nos dicen, somos el Frente Intercontinental, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Y que por tanto el FMLN vive y vivirá mientras exista la necesidad de seguir luchando y mientras exista la explotación, la pobreza, las injusticias, siempre se necesitará un instrumento político de lucha para las mayorías de la clase oprimida, FMLNistas de corazón, leales siempre, traidores nunca, dictadura nunca jamás, nunca más, sin miedo y de frente. Vencimos y venceremos, libertad para los presos políticos. Bueno, todo eso nos dicen los compañeros que nos están escribiendo acá. Bueno, ahí nos escribe Eduardo Sevillano, viva la CFPL, dice. Igual del FMLN de Victoria, allá en Canadá. Saludos desde Canadá, dice, ¿verdad? Y que, bueno, ¿qué más dice? Alonso Campos, saludos, dice, compañero allá de San Salvador. Daniel González dice, saludos fraternos a todos los compas, un abrazo desde Santa Ana, El Salvador, les estoy viendo. Bueno, eso es lo que nos escriben algunos, ¿verdad? Y esto pues es importante lo que acá está mencionando porque seguirá pues aquí en las redes. Luego que tú mencionas, ¿verdad? El aspecto sobre lo que, bueno, como tú veías, ¿verdad? El fin del conflicto, o mejor dicho, de, ¿verdad? De la confrontación armada, es que en efecto pasamos a un periodo, ¿verdad? Em, donde pues dijéramos, se silenciaron las armas, ¿verdad? Pero la confrontación social, la necesidad de seguir en la lucha, pues estábamos claros de que había que continuar. Y en ese sentido, el partido, ¿verdad? El partido en general, el FMLN, en este proceso ha tenido sus altos y sus bajos. Tú como miembro que te originaste, como un militante revolucionario que te originaste en la FPL, ¿qué te parece el actual momento donde, pues como ya decía Alonso, hemos retrocedido eh, en cuanto al nivel, ¿verdad?, de la democracia en nuestro país? Y tú, pues como un veterano de guerra, mejor dicho, sí, un veterano de guerra, pero un combatiente, ¿verdad? Activo, porque no se trata de que solo el que tenía armas era combatiente, ¿verdad?
sino que el que sigue combatiendo, pues, ¿verdad? Al poder económico que tanto explota a nuestro pueblo. ¿Consideras tú que a pesar de los retrocesos dictados por el actual régimen y en el aspecto organizativo, ¿verdad? Nivel de confianza en nuestro partido, ¿crees tú que, o qué se necesita, ¿verdad? Para que todo esto nuevamente volvamos, ¿verdad? En el carril en que estábamos, pues, de avanzar, ¿verdad? Hacia llevar nuestro sistema a un nuevo sistema diferente donde sí, pues, prevalezca la justicia y las libertades democráticas. Yo creo que las causas que originaron el conflicto en El Salvador no se tocaron a profundidad, ¿verdad? Y entonces lo que pasó con el partido iba a pasar en cualquier momento, ¿verdad? Ya que las causas no se tocaron. Y como yo digo, pues los fallos, ¿verdad? Están siempre en el factor humano, ¿verdad? A pesar del gran esfuerzo que se hizo en los 70, 80 y parte del 90, ¿verdad? Digo, si nosotros como FPL en determinado momento llegamos a ser el 60% de la composición del frente guerrillero, pues, ¿verdad? Con una cuota bien alta de bajas, ¿verdad? Y si lo vemos a nivel de lo que significó para la sociedad salvadoreña, por ejemplo, yo, si mal no recuerdo, cuando se firmó el acuerdo de paz, la Fuerza Armada del Salvador reconocía 46.500 bajas, ¿verdad? Entre muertos y heridos. Y hay un coronel que en su muro de Facebook dice que la Fuerza Armada tuvo 13.000 muertos, pues, y que los demás eran heridos. Y esa es una cuota alta. Y lo menciono porque los elementos de la Fuerza Armada también eran elementos del pueblo pobre, ¿verdad? Que por diversas razones integró el ejército del gobierno, las Fuerzas Armadas del gobierno en ese momento. Y nosotros que éramos el ejército, ¿verdad? La contraparte, digamos, la composición social, ¿verdad? Y cultural era la misma, ¿verdad? Y yo entiendo que yo no sé, pues que ninguna de las 5 organizaciones guerrilleras tiene eh, un archivo completo de la cantidad de bajas que tuvimos, ¿verdad? No hay. Entiendo que durante los años de guerra se hablaba de que solo de la población civil habían sido asesinados casi 100.000, ¿verdad? Llama la atención que en los últimos años ya no se dice de 100.000, sino que 75.000, ¿verdad? Y por ahí como que se le va bajando para minimizar los costos sociales. Digo, el esfuerzo que se hizo, ¿verdad? Ha sido enorme. Es una pena, es una lástima que nosotros como Frente Guerrillero o lo que queda de ese Frente Guerrillero no tengamos estadísticas, ¿verdad? Concretas. Para mí el volcán Chinchotepec es un cementerio, ahí hay una cantidad de compañeros enterrados, los mismos elementos de la Fuerza Armada, Guasap es igual, la zona del Torol igual, Chalatenango igual, ¿verdad? Y no tenemos eso. Y lo menciono para aterrizar, Hugo, en la pregunta que tú haces, ¿verdad? Aquí hay una confusión entre unos compañeros que se identifican con el frente histórico, ¿verdad? Pero no con el partido político. Y yo digo que para mí el frente guerrillero es el FMLN con mayúsculas, ¿verdad? Y el partido político es el FMLN con letras minúsculas, y así está en la bandera incluso. Y son dos momentos históricos, ¿verdad? Con sus diversos instrumentos de lucha, ¿verdad? El Frente Guerrillero hizo suya la lucha armada, ¿verdad? Y luego pasamos a una lucha más política, digamos, ¿verdad? Pero quiero llegar y responder un poco a lo que tú preguntabas, Hugo, y es que están habiendo retrocesos en los procesos democráticos que veníamos impulsando, ¿verdad? En este país. Están habiendo retrocesos y eso es bastante peligroso para la sociedad salvadoreña. Es bastante peligroso. A nosotros, como licenciados de guerra, nos preocupa porque vivimos la guerra, llevamos las lesiones en el cuerpo y no queremos que una situación de esa se vuelva a repetir, ¿verdad? No es fácil, no es chiche, ¿verdad? Haberla visto venir y haber platicado con ella como muchos compañeros lo hicieron, ¿verdad? No es fácil. Y cuando te hablaba de que es el factor humano el que falla siempre, y es precisamente eso, pues, ¿verdad? Nosotros como FMLN, si querés, ganamos, ¿verdad? Dos procesos electorales y estuvimos 10 años en el gobierno, pues, ¿verdad? Y si bien es cierto, hubo un gran esfuerzo, ¿verdad? Hubo una buena inversión, ¿verdad? Hubieron cambios, pues, ¿verdad? Se trabajó bastante duro, pero digo,
los resultados de las últimas elecciones demuestran pues que el esfuerzo que hicimos no fue suficiente, ¿verdad?, para que la población como tal nos perdiera la credibilidad como partido de izquierda. Yo en lo personal estoy convencido que el pensamiento de izquierda siempre es necesario y es que muchos, durante los años de la guerra, ¿verdad?, el gobierno nos metía miedo con el tema de que la lucha de clases, ¿verdad? Y el tema es que la lucha de clases es bien sencillo. La lucha de clases no es otra cosa que el enfrentamiento entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Y uno se ubica donde tiene el ombligo, ¿verdad? Entonces, esa es la lucha de clases y eso no ha perdido validez, ¿verdad? Las mismas teorías de izquierda que desarrollaron, ¿verdad?, en siglos anteriores, los grandes pensadores, ¿verdad?, como Carlos Marx, ¿verdad? La misma experiencia que Lenin hace en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, ¿verdad?, en su momento. Esa lucha de clases no ha perdido validez, ¿verdad? Una cosa es que algunos líderes se hayan equivocado, pues, pero las teorías siguen estando ahí, las causas que originan los conflictos siguen estando ahí, y los gobiernos o países, ¿verdad?, que le echan leña al fuego y que instigan este tipo de cosas, siguen estando ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿haces borrón y cuenta nueva o seguís aportando en estos procesos? Yo creo que nosotros lo que nos hace falta es, necesitamos liderazgos transparentes, con visión, con sueños, ¿verdad?, que convenzan con su discurso, y de eso es lo que estamos careciendo en el momento, pues, ¿verdad? Pero digo, insisto, ¿verdad? La lucha de los pueblos tiene validez, ¿verdad? Sigue teniendo la validez porque no se ha perdido, y en tanto hayan pobres, ¿verdad?, que medio comemos, ¿verdad?, y oprimidos, eso no va a desaparecer, ¿verdad? Darío, sabemos que tu tiempo es limitadísimo porque tienes tantas tareas, pero ha sido para nosotros un gran honor haber rendido este homenaje a la Fundación de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí con tu participación, porque tú, Darío, encarnas a ese revolucionario que no claudica, que se mueve por grandes sentimientos de amor, como dijo el comandante Ernesto Che Guevara, porque está convencido justamente de lo que nos estabas diciendo, de esa claridad política de la lucha de clases, de los ricos y los pobres, explotados y explotadores, opresores y oprimidos. Y yo quisiera, Darío, de esta tu segunda patria, porque Suecia es tu segunda patria. Es Aquí correcto, sí, tenés, sí, aquí claro. tenés grandes recuerdos. Aquí tiene grandes recuerdos, porque también hay que decirlo, mira, nosotros los que por una u otra razón tuvimos que salir de nuestra patria y que siempre seguimos soñando con nuestra patria, porque hay algunos impedimentos que ya no nos permiten regresar, por más que nosotros lo quisiéramos. Eh, bueno, disculpa que hable de mí, pero yo tengo 4 nietecitas que sería para mí un suicidio, un suicidio dejarlas acá. Familiar. Sí, sí, no me lo perdonarían nunca. Entonces, y no quisiera echarles a perder su visión de familia por el amor que le tengo a mi país y a mi gente. Pero yo creo que el aporte que estamos dando nosotros a través de estos instrumentos, a través de esta interacción, el apoyo que nosotros estamos de una u otra manera dando con nuestro pueblo, la conexión nos permite estar en nuestra patria a pesar de que no estamos físicamente allá. Darío, a través de tu persona, o sea, quiero enviar ratificar ese compromiso a nuestra militancia, a nuestro partido. Como tú bien decías, el partido es un instrumento de lucha que fue el único posible y el necesario después de los acuerdos de paz. Ya no podíamos seguir con las armas porque eso fue lo que justamente el compromiso de los acuerdos de paz. Pero no significa que hemos tirado la toalla, no significa que hemos claudicado. Vamos a seguir dando las batallas en la trinchera que nos toque darlas. Quiero enviar un gran abrazo a nuestros hermanos y hermanas que están prisioneros políticos. También quiero agradecer a la solidaridad internacional, porque esto que nosotros estamos acá es parte también de la solidaridad internacional. Todas esas atenciones médicas que nos dieron,
también fue parte de la solidaridad internacional y que nosotros les estamos muy agradecidos a estos países que han, que han estado hombro a hombro también con nuestras luchas. Entonces, y hay que seguirlo haciendo. Entiendo de que no fue suficiente el tiempo que o los cambios que se hicieron con el FMLN en el gobierno. En 10 años de gobierno es difícil e imposible, pues, por no decir otra cosa, cambiar 500 años de historia de una civilización truncada, con toda una cultura borrada. Pero ya para irnos despidiendo, Darío, quisiera que le enviaras un mensaje a toda esa militancia, porque yo sí sigo creyendo de que así como tú, como nosotros, hay muchos todavía en El Salvador que están convencidos de la lucha, están todavía soñando con una nueva sociedad y que siguen ahí y que a lo mejor algunos no están organizados por diferentes razones, pero que pueden recuperarse, pueden incorporarse. No importa dónde se incorporen, pero que den la batalla por una nueva sociedad. ¿Qué mensaje les envías, Darío, a esa militancia, al pueblo salvadoreño y a la solidaridad internacional, ya para irnos despidiendo? Fíjate que, bueno, yo quería mencionar ahí un par de cositas, pero bueno, yo creo que los procesos de lucha aquí son constantes, ¿verdad? Y quizás hoy resolvemos una cuestión, pero mañana hay que resolver otra. Entonces, ese es el desarrollo de los pueblos, ese es el desarrollo de la lucha. No es que lo vamos a resolver todo en un momento, y es que la sociedad clasista siempre va a existir, ¿verdad? Eso no es que, ¿verdad? Va a cambiar. Entonces siempre van a haber causas y motivos por los cuales seguir, ¿verdad? En la lucha. Yo en lo personal, pues me defino como alguien con un pensamiento un tanto democrático, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estudiar y de leer y de conversar con gente que sí sabe, ¿verdad? Yo solo soy un campesino con unos cuantos estudios universitarios, pues no soy fanático tampoco, ¿verdad? Y si me preguntabas en este momento, ¿verdad? A mí no, aquí en el país no hay así alguien, ¿verdad? De los líderes de izquierda que me logre convencer con el discurso, porque no tiene sustento, no tiene base, ¿verdad? No estoy diciendo que no tenemos que crear eso, por supuesto que sí, y el instrumento de lucha de izquierda lo estamos necesitando, ¿verdad? Lo estamos necesitando hoy, mañana y pasado mañana, ¿verdad? Llámese como se quiera llamar, pues, pero sí lo estamos necesitando, porque siempre van a existir las clases sociales y esa lucha de clases, ¿verdad? El enfrentamiento entre los ricos y los pobres no va a desaparecer, ¿verdad? Eso quizás, bueno, yo no es que sea, ¿verdad? Yo ando ahí tratando de aportar y de ayudar, ¿verdad? En la medida de lo posible desde mi condición, ¿verdad? De persona, pues, ¿verdad? De veterano. Y antes quizás de despedirme, yo quería mencionar, como estamos, ¿verdad? Conmemorando los 52 años de fundación de la FPL, mencionar que, pues, todo lo que sabemos es que fueron, ¿verdad? 7 hombres los que fundaron, ¿verdad? La organización, ¿verdad? Y que quien condujo inicialmente ese gran esfuerzo fue un panadero, ¿verdad? Salvador Cayetano Carpio, que después lo conocimos como comandante marcial, ¿verdad? Que era un líder obrero. Y luego José Roberto Cibrián, conocido como el comandante Celso, ¿verdad? Es que tuvimos problemas ahí técnicos con el compañero Darío, pero no, ya estaba despidiendo. Pero sin embargo, bueno, el compañero estaba haciendo mención de los fundadores de las Fuerzas Populares de Liberación y que es justo reconocerles ese gran esfuerzo que tuvieron, esa gran visión de también de darle un salto de calidad a las luchas en ese momento y conformar las organizaciones populares que fueron, bueno, está demostrado que fue esa la base de lo que conformó el Frente Político Militar del FMLN. Bueno, lamentamos que Darío se haya despedido tan abruptamente, pero ya estaba también despidiéndose. Así que no nos queda más que agradecer a todas y todos los que se conectaron, nos enviaron sus saludos, apoyaron, están apoyando las transmisiones.
y ratificar nuestro mensaje de unidad, de organización, y un saludo fraterno y revolucionario a todas y todos los que fueron parte tanto de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí como lo que fue también el Partido Comunista del Salvador, que también fue fundado allá por el 1930. Ya está de nuevo el compañero Darío y le vamos a dar la oportunidad que también termine su intervención que estaba haciendo. Adelante, Darío. Sí, no sé qué pasó ahí con la conexión, pero estaba comentando, pues, ¿verdad? Que otro de los fundadores fue José Roberto Cibrián, comandante Celso, ¿verdad? Que por cierto cayó en una comunidad que se llama El Mono, el volcán Chinchontepeque, y allí sigue enterrado porque no lo hemos logrado, ¿verdad? Sacar, ¿verdad? José Dimas Alas, ¿verdad? Un líder sindical. Ernesto Morales Sandoval, que por cierto uno de los batallones de la FPL llevaba su nombre, ¿verdad? Un batallón con mucha historia, ¿verdad? Del lado de la zona Ángela Montana. Y luego Luis Napoleón Barahona, ¿verdad? Un estudiante de medicina, que es otro de los fundadores. Salvador Enrique Moncada, también otro estudiante de medicina. Y un dato curioso y bien importante es que en los últimos años hemos sabido que el séptimo fundador de la FPL fue José Armando Artiga, Pancho, ¿verdad? Que fue asesinado junto con nuestro gran poeta Roque Dalton, ¿verdad? Y mencionar, ¿verdad? Digo, para las nuevas generaciones, que detrás de Cayetano Carpio también estaba Tulita, ¿verdad? La esposa que falleció hace un par de años, ¿verdad? Una mujer con una gran trayectoria de lucha, pero que por diferentes razones, ¿verdad? Su aporte y esfuerzo no ha sido muy conocido, ¿verdad? Eso, Alonso. Gracias, Darío. Yo quizás complementarte un poquito, Darío, que para los que no han leído un librito que salió allá por los 70 que se llama Secuestro y Capucha, es recomendable para cualquier revolucionario que quiera dar un aporte de calidad para que se entienda también el nivel de sacrificio de los revolucionarios, pero también la nobleza que está en ese esfuerzo, en ese sacrificio, la valentía. Es correcto. ¿Ah? Sí. La valentía de Tulita y Salvador Cayetano Carpio, como tú dices, fueron hombres ejemplares que dieron grandes aportes, y es también, es un deber reconocérselos, a esos fundadores que marcaron un rumbo y que es el que nosotros ahora somos continuadores. En otros espacios, en otros formatos, pero somos continuadores de esas luchas que ellos sembraron las semillas de esperanza. Bueno, Darío, muchísimas gracias y un gran abrazo a todos los hermanos y hermanas de Alges y a los excombatientes del FMLN. Le vamos a dar ahí la palabra al compañero Hugo García para que cierre el programa. Adelante, Hugo. Gracias, Alonso, gracias. Muy bien, gracias a ti también, Darío. Y que agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial de la militancia en el exterior, la participación del compañero Darío Sánchez y a todas las personas que siguieron esta transmisión, que nos enviaron sus saludos, compartieron y que comentaron. Compañeros de acá de Suecia envían saludos a Darío Sánchez, ¿verdad? El compañero Rodrigo Melara desde Arboga, Suecia. Arboga, También, sí. sí, ahí te están viendo. Sí. Igualmente, pues, los compañeros allá en San Salvador están como Alonso Campos, saluda a la militancia de la FPL en este aniversario, ¿verdad? Francisco Dimas desde allá de Los Ángeles. Eh, y, y nos despedimos, pues, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los procesos, y a los presos, perdón, políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador, libertad para las y los presos políticos, dictaduras nunca más en El Salvador.
La lucha continúa. Proletarios de todos los países, unidos y viva el FMLN.